Bueno, muy bien. Arranquemos con nuestra primera lección. En la primera lección lo que quiero que aprendas y que empieces a identificar es la visión general que vamos a tener de la base de datos. Si eres desarrollador y manejas ya el lenguaje de consultas, pues genial, eso va a ser una base. Si no, te recomiendo el otro curso que tengo publicado, el cual hace referencia al lenguaje de consulta. Aquí vamos a asumir que necesariamente ya lo conocemos porque de alguna manera debo entender cómo funciona. Bien, entonces como acá ya lo conocemos, no voy a hacer inferencia en eso. Voy a enfocarme más en la arquitectura, en el motor, en el funcionamiento, en las buenas prácticas, para que lo tengas claro. Entonces acá vamos a arrancar con una visión general de la base de datos. Cómo encontramos un motor de base de datos como Oracle implementado en una organización. Entonces, ¿qué te traigo? Bien, vamos a la primera y sustancial eh, diapositiva o slide, bueno, como lo queramos llamar. Bien, esto es lo que tienes cuando tienes un motor de base de datos Oracle. Entonces, como te das cuenta, el motor interactúa con varios elementos. Estos elementos van a ser claves, súper claves. Necesito que te los lleves desde ya. Cuando voy a hablar de un motor de base de datos. ¿Listo? Y vamos a ver cómo funciona esa arquitectura. Inicialmente te voy a dar una visión general para que tengas todo el contexto. Y la idea es que vayamos abordando cada uno de esos elementos y tú vayas adquiriendo como esas capacidades para ir generando las competencias que se requieren para administrar bases de datos robustas como la que es Oracle, ¿sí? Ya fuese otro tipo de base de datos, pues genial, va a ser muy similar. Entonces, acá nos centramos en estas buenas prácticas porque es lo más robusto que tenemos y lo más documentado que tenemos. Entonces, si lo dimensionamos muy bien, creería vamos a hacer un excelente ejercicio. Entonces, desde esta perspectiva, quiero darte a conocer, pues, cómo funciona el motor. Entonces, básicamente, pues, hay una visión general. En esa visión general, necesito que pienses en que tienes que tener en mente tres cosas. ¿Cuántas tienes que tener? Tres. ¿Listo? Esas tres, hay muchos términos que nos van a ir apareciendo muy técnicos, sobre los cuales te voy a ir haciendo énfasis, pero hay algunos sobre de esos términos que te voy a recomendar que te los aprendas, que los tengas técnicamente, porque de pronto en una prueba técnica o en una evaluación, pues te los van a hacer inferencia a ellos. Entonces, si no tienes la competencia o la capacidad para identificarles, pues no queda como muy bien. Habrá otros que sí son un poco más técnicos, pero pues sí, uno no necesariamente los tiene que tener tan presentes. Entonces acá te voy a dar tres. ¿Listo? Vamos a comenzar con el primero. El primero, dentro de la arquitectura, podemos llamarlo estructuras de memoria. Y si te das cuenta acá en el slide, se llaman System Global Area. Es decir, vamos a decir que esa es la SGA. Hasta el momento yo necesito que identifiques y te lleves estos elementos. No te voy a decir todavía, sí te lo voy a decir más adelante, pero todavía no te lo voy a decir qué significa o cuál es el sentido de tenerlo ahí. Más adelante vamos a ver la funcionalidad y por qué es importante que hablemos de estructuras de memoria. Entonces, hasta el momento ya sabes el primero. ¿Cómo se llama? Estructuras de memoria. Lo conocemos como la SGA. ¿Listo? Después vemos acá en la parte izquierda que tienes algo que se llaman las estructuras de procesos, la vamos a llamar. Entonces, el segundo, estructuras de proceso. ¿Sí ves? Acá donde tienes server process y user process. ¿Sí? Que es como la comunicación, el establecimiento de esa comunicación entre el cliente y el servidor. Hasta ahí debemos de entenderlo. Entonces, ¿cuántos tipos de estructuras tenemos hasta el momento? Pues estructuras de memoria y estructuras de proceso. Lo llamamos PGA. De procesos, la P es de proceso. Entonces, vamos a definirlo como PGA y las estructuras de memoria SGA. Y por último, el tercer aspecto, el tercer elemento que quiero que tengas cuenta dentro de la arquitectura del motor de base de datos Oracle.
¿Listo? Quiero que eso lo tengas muy claro. El tercer elemento sobre el cual te voy a hacer inferencia y el que quiero que no olvides es el siguiente. Tenemos un tercer componente dentro de la arquitectura y son las estructuras de almacenamiento. Quiere decir que si pienso en la arquitectura del motor, pues definitivamente tengo unas estructuras de memoria a las que llamo SGA. Unas estructuras de proceso, que son las que tienes acá a la izquierda, que ya vamos a ver cuáles son, es una gran cantidad, ¿sí? Y acá abajo, que vamos a denominar la PGA. SGA, PGA. Y un tercer componente, que es en el que quiero que de alguna forma lo tengas bien claro, son las estructuras de almacenamiento. Entonces, siempre que pensemos en implementar un motor de base de datos en sitio on-premise, ¿cierto? Yo deberé pensar en estos tres tipos de estructuras. Esas estructuras van a ser como el componente fundamental que te van de alguna forma a apalancar o permitir que la interacción con el motor fluya. Si me ocurre preguntar, ven, ¿y esas tres están en el mismo sitio? Mira qué interesante pregunta. Puede ser una pregunta interesante. Pero lo que podemos decir ahí es no necesariamente. Acá todo va a ser relativo dentro de la arquitectura. Dependerá las características de servicios que tenga contratados, dependerá lo que tenga en mi data center, ¿sí? Dependerá los servicios que yo tenga contratados. Ahí dependerá la contingencia para dónde me quiero ir, si no sé, cae una bomba y entonces cómo hacemos ese DRP, ese plan de recuperación de desastres. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, para enfocarnos en la lección, tienes que tener en cuenta dentro de la arquitectura tres elementos. Estructuras de memoria, denominadas System Global Area, SGA. Estructuras de procesos, denominadas PGA. Y las estructuras de almacenamiento, que las denominamos estructuras de almacenamiento. Esas sí no tienen de alguna forma tres letras como las otras, pero eso digamos que no es relevante. Solo quiero que sepas estructuras de memoria, estructuras de procesos y estructuras de almacenamiento. Esto es lo que tienes que tener en cuenta hasta ahora para entender cómo funciona la arquitectura de un motor de base de datos robusto como Oracle. Hasta aquí nuestra primera lección. Espero que te la lleves muy clarita. Si puedes ir repasando conceptos y el lenguaje SQL, sería genial para ti. Bueno, nos vemos en una próxima lección.